Hola a todas y todos, espero estéis muy bien. Daros la bienvenida a este quinto y último día del primer Congreso Internacional Virtual Afín sobre Salud Reproductiva Femenina, Mujeres entre el malestar invisible y el bienestar imposible. Recordaros que disponemos de servicio de traducción en castellano y en inglés y servicios de subtitulación en castellano. Podéis encontrar en la parte inferior de la pantalla las opciones de activación. Os haré el recordatorio a través del chat también. Recordaros que grabaremos las sesiones y que una vez las tengamos editadas, las difundiremos a través de los distintos canales. También recordaros que en términos de tiempo, aunque sea el último día, pues necesitamos ser un poco rigurosas, dada la cantidad también de mesas que hoy tenemos y de cara a facilitar el trabajo a las personas que hacen los servicios de interpretación e introducción. Y traducción. Y con esto damos paso al inicio, al panel de celebración del Double Special Issue of Medical Anthropology, coordinado por Silvia de Zordo, Diana Marre y Martín Esnietana. Después daremos inicio al panel Barreras al acceso a la interrupción del embarazo y aborto autogestionado, coordinado por Silvia de Zordo, y seguidamente, y por último, daremos paso a la sesión de cierre con la participación de Karma Weiss. Así que cuando queráis. Muy bien, pues a mí, si os parece bien, había pensado hablar en inglés para facilitar la sesión entre ponentes. Si no habláis inglés, pues sería el momento de buscar la traducción simultánea al español. En primer lugar, muchísimas gracias, Vanessa, por la organización del Congreso. Gracias también por darnos la posibilidad de celebrar esta cuestión tan interesante que tanto ha tardado a tomar forma y en publicarse. Estamos muy satisfechas de poder estar aquí, Marcy y yo misma, y poder, decía, celebrar la publicación. Por fin, Diana Marre, que también es una de las editoras del Special Issue, no ha podido conectarse porque está de viaje, pero está aquí en espíritu, vamos a decir. Pues Marty y yo teníamos previsto, en primer lugar, hacer una breve presentación del Special Issue para aquellos que no hayáis tenido tiempo de leer el documento, la publicación, y también daremos la palabra a algunos de los autores y autoras para que nos presenten sus artículos y darles tiempo para hablar de su trabajo y de cómo han contribuido al Special Issue. Por otra parte, vamos a intentar dejar un turno de preguntas y respuestas, comentarios, inquietudes para las ponentes y los ponentes. Pues si os parece bien, vamos a empezar dando un breve contexto sobre el Special Issue y hablar brevemente sobre el concepto, ¿no? El concepto que ha inspirado a este documento, que es la ansiedad demográfica. En nuestra introducción hemos explicado que de alguna manera se puede traquear la genealogía del concepto a la labor pionera de Elizabeth Krauss y ulteriormente de Milena Marchetti, quienes llevaron a cabo un estudio etnográfico de fertilidad entre los años 90 y 2000 en Italia y que en su obra ilustraron cómo la crisis demográfica que se describía de esa manera, ¿no? Por lo menos en el relato público italiano, y que tenía que ver con el descenso de la fertilidad, había generado ansiedad general de la población con relación al futuro de la nación cristiana italiana y el pánico de la sustitución de los italianos por migrantes. Después publicamos un número especial que se publicó en forma de libro por parte de Routledge. Milena Márquez y yo fuimos las autoras y editoras de este libro y en el marco de este libro ampliamos la labor pionera de Elizabeth Crowd
investigando los usos y abusos del alarmismo demográfico en el sur y el norte globales. Los autores de esta edición especial ilustraron cómo los datos geográficos, o mejor dicho, geográficos se iban trasladando de Pakistán a Brasil y de Italia a Polonia. Por otra parte, revelaron que la supuesta racionalidad que digamos, sustenta la gobernanza demográfica, estaba en peligro. Unos años más tarde me reuní con la profesora Diana Marre en un seminario internacional aquí en Barcelona para llevar a cabo una investigación más en profundidad sobre estas cuestiones en Europa. En esa cuestión nos centramos en las interconexiones entre políticas neoliberales, la posposición de las maternidades, diferentes formas de subcontratación de la maternidad y los fenómenos de ansiedad demográfica a nivel nacional y cómo estos inciden en los derechos, por ejemplo, los derechos al aborto. En 2019, para cerrar esta breve introducción histórica, el debate prosiguió desde la óptica global en la conferencia internacional que Diana Marre, Marcel Smiatana y yo misma organizamos en la Universidad de Granada titulada Hacia la injusticia reproductiva, movilidades, tecnologías, maternidades y toma de decisiones. Marci, quizás podrías ahora decir algo más sobre el número especial. Sí, muchísimas gracias, Silvia. Otro concepto fundamental es el descenso de la fertilidad en el marco de nuestra investigación y hemos analizado el concepto y su vínculo con un cambio en los patrones de paternidad y maternidad que se han convertido en algo muy intensivo en los tiempos actuales. No obstante, tener hijos después de determinadas edades puede a veces resultar imposible. Además, hay individuos y grupos que tienen dificultad en el acceso a la tecnología reproductiva debido a las desigualdades que experimentan los grupos minoritarios con relación a la fertilidad. Y esto se traduce en necesidades no satisfechas en el ámbito de la maternidad que se ha respondido a través de la subcontratación de la maternidad o las adopciones internacionales, la maternidad subrogada, etcétera. Sabemos, no obstante, en el marco de la investigación que presentamos, que la adopción internacional también genera pues, muchísimas desigualdades en el marco del neoliberalismo. Las mujeres marginalizadas del sur global no tienen acceso a los derechos reproductivos, a la salud y a la justicia en sus países y acaban ofreciendo en muchas ocasiones sus hijos en adopción a padres de alto poder adquisitivo de otros entornos. Por otra parte, también dentro de los países ricos, los jóvenes cada vez se ven enfrentados a la precariedad, a las diferencias salariales entre hombres y mujeres y a la reducción de los servicios sociales y públicos en materia de vivienda, etcétera. Entonces, en estos países ricos del norte global, la falta de políticas diseñadas para equilibrar la vida personal y la vida profesional también tiene un impacto en maternidad y paternidad. Y por eso también se traduce en ese descenso de la fertilidad. Todos estos fenómenos pueden contribuir a la posposición de la maternidad o de la paternidad como elección racional u obligatoria. Y hasta aquí mi breve introducción, Silvia. Sí, al mismo tiempo es importante destacar que en muchos países occidentales con tasas de fertilidad bajas, las tasas de fertilidad más elevadas entre determinadas minorías étnicas y religiosas son percibidas y descritas como una amenaza por los políticos conservadores, quienes utilizan las tasas de fertilidad para alimentar discursos nacionalistas y xenofóbicos en la línea del descenso de las naciones cristianas europeas y también para criminalizar el aborto. Y eso ha sido especialmente destacable en el marco de muchos países europeos en los últimos años, con ejemplos como Italia, Polonia, entre otros. Hungría, desde luego, y también los relatos son muy parecidos en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos.
En las dos últimas décadas en Europa, los grupos antiaborto han tomado un papel preponderante y, a consecuencia también de la circulación internacional de estos relatos, de estas narrativas procedentes de Estados Unidos también, ¿no? La amenaza percibida de la tasa de fertilidad reducida para los blancos europeos tiende a beneficiar a las familias heterosexuales europeas, mientras que socavan las formas familiares y los derechos reproductivos de los migrantes racializados y de la comunidad LGBTIQ. Marcin, no sé si quieres añadir algo al respecto. Sí, muchísimas gracias. El surgimiento de la ansiedad demográfica ha sido identificada por investigadores en diferentes entornos a nivel global. Tenemos investigaciones en el Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Turquía, India, China y Oriente Medio. Y en todos estos entornos geográficos, el descenso de las tasas de fertilidad en los grupos socialmente dominantes ha sido utilizado por políticos de derechas para alimentar discursos y sentimientos racistas y xenófobos. La reacción a las tasas de fertilidad reducidas en algunos países se expresan en forma de pronatalismo selectivo, donde se brinda apoyo a la reproducción a algunos únicamente, a los ciudadanos, en contraste con los migrantes. Hay mucha investigación que apunta en esa línea. Gracias, Silvia. Para concluir ese primer fragmento, decir que en ese Double Special Issue queríamos examinar el escenario complejo y contencioso sobre la base de investigación global que se ha llevado a cabo en países donde ha habido ese boom, ¿no?, de ansiedades demográficas, descenso de la fertilidad, envejecimiento de la población, etcétera. Nuevos países que se han sumado a esas ansiedades son China, India y Perú. Por otra parte, hemos publicado un special issue doble. El primer volumen se centra en las maneras como la narrativa antipopulacionista se ha ido sustituyendo o cómo ha evolucionado. Como destacan los autores del volumen, muchas de estas narrativas siguen siendo selectivas, estratificadas y racializadas. Algunas de ellas, no obstante, también incluyen nuevas interpretaciones, como por ejemplo cuestiones relacionadas con los derechos reproductivos, tal y como ilustra Juan anteriormente, o nuevas narrativas sobre el envejecimiento de la población, nos lo arroja Lynn Auer, y también la justicia medioambiental es otro de los temas que se aborda en el documento. Los autores del segundo volumen han apuntado a mecanismos como la migración, el envejecimiento y la infertilidad, y cómo tales realidades se utilizan por los gobiernos y los políticos para enmarcar los derechos de acceso al aborto y a la inseminación artificial. Es el caso del ejemplo de Machalucci en el caso de Italia, y también tenemos investigaciones al respecto sobre Túnez. En materia de transición demográfica y si, bueno, la elección sobre si tener padres o no a menudo está relacionado con las políticas neoliberales de austeridad que se implementaron en el sur global y en el norte global en los últimos años, que excluye de la paternidad y de la maternidad a los más vulnerables, con menos ingresos, o a las mujeres jóvenes. Lo ilustra Hall y Adisa. Por último, y no por ello menos importante, tenemos un artículo sobre cómo en Rusia y en España los ginecólogos con narrativas politizadas acaban siendo cómplices de la narrativa dominante. Para cerrar ahora sí, decir que nos gustaría destacar la contribución significativa de este Double Issue, ya que brinda una visión general, yo creo, de realidades que nos permiten entender esta realidad de la ansiedad demográfica de manera combinada, y al mismo tiempo caracterizamos en el documento la manera en la que las
ansiedades demográficas se manifiestan en diferentes contextos y culturas, algo que no había sido hecho anteriormente en un contexto global de descenso de la fertilidad y de implementación de medidas de austeridad que afectan a las esperanzas reproductivas y a los futuros reproductivos. Hasta aquí lo que Marcin y yo queríamos compartir para poder contextualizar ese double special issue y dar pues un marco de referencia. Martin, si no tienes nada más que decir, igual podemos empezar a presentar a las autoras y autores aquí presentes. ¿Te parece bien? Muy bien, pues en primer lugar me gustaría dar las gracias a todas las autoras, también a aquellas y aquellos que no se han podido sumar hoy debido a otros compromisos. Gracias por su esfuerzo, por su contribución, ya que participar en la publicación de un documento de esas características es siempre un desafío y requiere de mucho tiempo y muchísimo trabajo. Vaya por delante mi agradecimiento y también me gustaría dar las gracias a Anindisa Majunda y a Cecilia Rostoiburu, así como a Claudia Matalucci, por estar aquí hoy. En primer lugar, voy a presentar a Anindita. Anindita es profesora del Departamento de Artes Liberales en el Instituto de Tecnología Hyderabad, disculpen, y tiene o ha publicado el volumen Maternidad subrogada transnacional en la India con Oxford University Press. Felicidades. Y últimamente acaba de finalizar un proyecto sobre envejecimiento y reproducción asistida en la India. Te damos la palabra, pues, para que comentes tu artículo y ten en mente, por favor, que tienes aproximadamente entre 7 y 8 minutos para la presentación. Gracias. Gracias, Silvia. Voy a compartir pantalla con permiso y espero que todo el mundo lo pueda ver correctamente. Voy a ir lo más rápido que pueda, lo prometo. Mi documento se titula, como la colega ha comentado, y lo que yo debato es la situación de mujeres de a partir de 50 años que quieren reproducirse. Como decía Silvia, este artículo forma parte de un proyecto de investigación titulado Envejecimiento y reproducción asistida en la India, financiado por Reino Unido. En el artículo debato sobre cómo los medios de comunicación escritos generan un relato sobre la maternidad y sobre el uso de técnicas de reproducción asistida que se centra en el uso de la tecnología en forma de tecnología de reproducción asistida y a menudo excluye pues relatos secundarios o no generalistas. La narrativización de la infertilidad adopta una forma de ansiedad con relación al descenso de las tasas de natalidad, influida por varios autores. He analizado también la anticipación de la fertilidad, que genera muchísima ansiedad demográfica y contribuye al descenso de la natalidad. En el artículo llego a la conclusión de que se utilizan argumentos similares para canalizar la ansiedad en la representación de las mujeres mayores a través de también, o que quieren ser madres a través de técnicas de fecundación asistida. La representación de ser pues una fuera de norma. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de una página web de un periódico indie en el que se habla de la madre más vieja de la historia de la India. Hay un reportaje sobre tres mujeres mayores. Ella tuvo tres hijos trillizos a los 66 años. Uno murió y ella también había concebido tres hijos por subrogación y tuvo que darlos en adopción. Entonces, todo este debate también tiene que ver con la representación de estas mujeres como aberrantes, así como, vamos a decir, su posición en un marco patriarcal.
También se acusa al médico que facilitó estos embarazos peligrosos. De alguna manera hay una caricatura de esas personas y esto genera básicamente una, un relato mayoritario, una narrativa mayoritaria. Pues bueno, eso es todo por mi parte. Gracias, Silvia, por darme la palabra. Thank you very much, Anindita. Muchísimas gracias, Anindita. Habría que dejar de compartir pantalla, por favor, porque si no, nos bloqueas al resto. Aquí lo tengo, perfecto, muchísimas gracias. Decía gracias por tu breve presentación del artículo. Chunky One también tenía que unirse a nosotras, pero desgraciadamente no puede. Tiene COVID y no puede participar en la conferencia ni estar aquí, con lo cual, Marcin, ¿quieres presentar tú a las siguientes dos autoras? Sí, muchísimas gracias. Con relación a las preguntas, ¿las dejamos todas para el final? Sí, yo creo que es mejor dejarlo todo para el final y así pues vamos a poder contar con, como además solo tenemos tres al final, pues habrá más tiempo. Muchísimas gracias. Déjenme pues entonces presentar a Cecilia y a Lucía. Ambas están aquí hoy y son coautoras de el próximo artículo. Cecilia es profesora asociada en Sociología, Ciencia y Tecnología en la Universidad de Mar del Plata e investigadora de CONICET en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de ONU Desarrollo en Argentina. También ha liderado una investigación sobre las hormonas sexuales en Argentina, financiado por la Agencia Nacional de Promoción Tecnológica de Argentina. Recibió también un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. En 2012 su investigación incluye la construcción social de la infancia y el conocimiento biomédico se centra en la historia de las hormonas y la legitimización de determinadas ideas con relación a la sexualidad en la infancia y en la adolescencia. Bienvenidas Cecilia, muchísimas gracias. Lucía es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germany, Universidad de Buenos Aires, o por lo menos así era el caso cuando presentaba a los artículos, no sé si sigue siendo el caso. Lleva a cabo también investigación sobre audiencias televisivas y desarrollo de servicios sanitarios complementarios en Argentina. En la Universidad Nacional de San Martín y 3 de febrero desde 2017 ha coliderado el posgraduado en Ciencia y Tecnología en la Universidad Zavalora de Argentina. Y su tesis tiene que ver con la... Los intérpretes se disculpan, el ritmo de lectura es demasiado rápido para poder traducirlo todo. Simultánea para las colegas que están en otros idiomas. Queremos tomar un segundo para agradecer mucho a la organización del Special Issue a cargo de Silvia, Marcin y Diana. Agradecemos la invitación y por haber participado, y también a Vanessa por la organización de este congreso y por cedernos el espacio en el panel. Bueno, voy a arrancar yo, aunque estamos al revés en la autoría del artículo. Denme un segundo, ahí está. Bueno, nuestro artículo se llama Autonomy in Austerity Times, Examining Hormonal Contraceptive Implants in Argentina. Y en este paper lo que quisimos presentar fueron resultados de un estudio sobre la implementación de los implantes subtérmicos hormonales anticonceptivos durante la última ola de políticas de austeridad
en Argentina, que a grandes rasgos coincide con el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Nuestra investigación está basada en datos sobre la distribución de anticonceptivos subtérmicos hormonales obtenidos en la ciudad de Mar del Plata, y contempla 15 entrevistas en profundidad con profesionales de la salud encargados de proveer el implante en diferentes centros de salud, 983 encuestas obtenidas por la Agencia para el Cuidado de la Mujer de Mar del Plata entre mujeres que recibieron el implante, 139 respuestas a una encuesta autoadministrada también entre usuarias del implante, y también la evaluación de guías médicas y material promocional orientado a adolescentes que recibirían el implante. Para analizar los datos de esta investigación nos anclamos en dos conceptos clave. Por un lado, la noción de gobernanza reproductiva, propuesta por Morgan y Roberts, que refiere a los mecanismos a través de los cuales diferentes actores usan controles legislativos, mandatos económicos, coerción directa, incentivos éticos para producir, monitorear y controlar los comportamientos y prácticas reproductivas. Esa es una cita textual de las autoras. Utilizamos esta idea de gobernanza reproductiva junto a la idea de ansiedad demográfica que organiza el Special Issue para examinar qué papel jugó la provisión de los implantes anticonceptivos hormonales en la gobernabilidad de la reproducción en clave de austeridad, especialmente de cara a lo que fueron considerados los altos costos económicos de la reproducción de mujeres vulnerables en Argentina. Por otro lado, utilizamos también el concepto de reproducción estratificada de Collen, propuesto en 1995, que llama la atención sobre las oportunidades desiguales de reproducirse que tendrán diversos grupos sociales. Utilizamos esta idea de reproducción estratificada para dar cuenta de las maneras en las cuales los profesionales de la salud cuestionan los derechos de las mujeres vulnerables a tomar decisiones sobre su propia reproducción. Y ahora doy paso a mi colega Cecilia. Buenos días. Continúo yo pensando o presentando los resultados básicamente focalizados en tres cuestiones o en tres ejes de problematización. Como bien decía Lucía, por un lado retomábamos el concepto de gobernanza reproductiva, reproducción estratificada y también una problematización de los sentidos que adopta aquí en Argentina la noción de autonomía tramada con esos discursos también vinculados al neoliberalismo y a las políticas de austeridad. En el artículo problematizamos por un lado el plan ENIA o UPA, que es un plan tramado y organizado en el contexto del gobierno de Mauricio Macri, con una lógica vinculada a la racionalidad también neoliberal, vinculada también a las políticas de austeridad y a los recortes, pero al mismo tiempo se trama en Argentina con ciertas lecturas en torno de los derechos, cierta legitimidad que adoptan en Argentina los discursos vinculados a los derechos humanos, tramados también con las demandas del movimiento feminista de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces el artículo, por un lado, problematiza cómo esa política pública vinculada a la erradicación del embarazo en la adolescencia, y particularmente vinculado a una ansiedad demográfica en torno del embarazo en las adolescentes de los sectores de bajos ingresos, se trama con esas apelaciones a la autonomía y al acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y pensar esa política pública en los términos de la gobernanza reproductiva para ver las vinculaciones entre los organismos internacionales y los intereses de los organismos internacionales y las políticas locales. En ese marco general y en esos discursos de la política pública pudimos identificar también el guión que adoptan y las lecturas y los discursos con los cuales se traman esos implantes anticonceptivos, que aquí en Argentina no han sido presentados como anticonceptivos para una población focalizada, sino pensados como métodos anticonceptivos modernos utilizados en los países más avanzados y destinados a cualquier sector de la población, ¿no? Se ha negado esa historia de los implantes anticonceptivos que lo vinculan para focalizarlo en
en métodos destinados a personas con baja adherencia o destinados a personas de bajos ingresos y países empobrecidos. El otro eje, o los dos otros ejes, están más vinculados al nivel más etnográfico del trabajo con profesionales de la salud y con usuarias de los implantes. Y como bien decía Lucía, por un lado problematizamos a partir del concepto de reproducción estratificada, como la implementación de esos implantes a través de las acciones de los profesionales de la salud y de sus discursos, adopta ahí una modalidad que podríamos llamar casi paradójica. Por un lado, sus profesionales de la salud que están vinculados a redes feministas y a redes leídas como que garantizan el derecho de las mujeres y de las adolescentes a decidir qué método anticonceptivo desean utilizar, pero al mismo tiempo se traman con una ansiedad demográfica en torno al embarazo de las adolescentes de los sectores de bajos ingresos, y también con ciertas lecturas capacitistas. Notamos que las excepciones en la política pública en el ámbito de los consultorios sobre quiénes debían recibir los implantes, generalmente eran mujeres con diagnósticos psiquiátricas o con discapacidades. Y la otra cuestión que problematizamos es también cómo en el marco de la implementación, qué características adquiere la garantía de la autonomía que se argumenta desde el plano de lo discursivo. Y ahí notamos que Argentina es uno de los un país donde tiene altos niveles de adherencia a los implantes anticonceptivos, de larga duración. Muy pocas mujeres abandonan el implante antes de su fecha de vencimiento, menos de un tercio de lo que podría ser en Europa. Y la explicación desde las políticas públicas suele ser que el acceso a mayor información sobre los efectos adversos y sobre cómo funcionan esos implantes garantizaría la adherencia. Y en nuestro trabajo de campo pudimos identificar que por un lado en la información que se provee a las usuarias no se garantiza el acceso a esa información, se niegan generalmente los efectos adversos de esos anticonceptivos, y que los profesionales de la salud, a través de lo que narran sobre sus prácticas, identifican que generalmente suelen minimizar y medicalizar los efectos adversos, y también claramente poner barreras en las posibilidades de quitarse o de abandonar el método anticonceptivo. Entonces problematizábamos un poco esos altos índices de adherencia con las prácticas de los profesionales, identificando esas barreras en el acceso vinculadas a la reproducción de ciertas ideas sobre el cuerpo de las mujeres, y también vinculadas a las políticas de austeridad, cómo esas prácticas de alguna manera reproducen esas políticas de austeridad al cuidar esos recursos costosos y escasos en determinados contextos y escenarios. Para sintetizar, entonces intentamos pensar la implementación de los implantes anticonceptivos en Argentina, en esa trama en la cual podríamos vincular la gobernanza reproductiva, pero también la forma en la que en Argentina se leen los derechos, la autonomía, las políticas de austeridad, cierta ansiedad demográfica sobre el embarazo en la adolescencia en los sectores pobres, y también con ciertas lecturas capacitistas respecto de algunas mujeres. Eso soy. Me sumo, igual que Lucía, los agradecimientos a Silvia y a Diana por la invitación al dossier y también a este panel. Thank you very much. Gracias, Lucía y Cecilia. And I think we can move on to our last. Vamos a pasar pues a la presentación del último artículo de esta tarde, para tener más tarde un turno de preguntas y respuestas con todas las autoras. Presentamos a continuación a Claudia Mattalucci. Claudia Mattalucci es profesora en Antropología y Género en la Universidad de Milán Bicocca, en Italia. Su investigación gira en torno a la etnografía y la historia, la antropología humana y la antropología del cuerpo, el género y la reproducción. Desde 2009 ha llevado a cabo investigación sobre aborto y pérdidas. Ha publicado varios artículos sobre aborto, activismo pro vida y
abortos espontáneos. También ha coeditado con Joanna Mishtal y Silvia de Zordo un número especial de antropología en la intersección de los derechos, la salud y el derecho. Silvia de Zordo es coautora del artículo de Claudia. Antes la hemos oído, es antropóloga social, profesora asociada en la Universidad de Barcelona. También recibió un doctorado en antropología social por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París en septiembre de 2008 y sus temas de investigación incluyen la gobernanza reproductiva, el aborto y las desigualdades de género en América Latina y Europa. Una de sus publicaciones más recientes en materia de aborto es un fragmento de Tierra, gobernanza del aborto, editado con Joana. Claudia, Silvia, tenéis la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Vanessa y a los organizadores por esta semana tan interesante. Muchísimas gracias también a los editores Silvia, Yana, Marcin, por la excelente labor y por haberme invitado hoy. Voy a presentar muy sucintamente el artículo que hemos publicado con Silvia sobre esta cuestión de la ansiedad demográfica y el aborto, el activismo pro vida en Italia. Como nos comentaba Silvia, desde la década de los 90, Italia ha experimentado una tasa de natalidad muy reducida. La edad maternal ha ido evolucionando y el equilibrio de la población es hoy en día negativo. En nuestro artículo examinamos los debates políticos y científicos sobre reducción de la fertilidad y diferenciación fértil entre mujeres italianas y mujeres migrantes. Un debate que en los últimos años ha alimentado la ansiedad pública con relación a la sustitución de la población nativa por población extranjera y genera ansiedad con relación al futuro de la nación italiana. Los demógrafos y políticos conservadores utilizan la ansiedad democrática para imponer restricciones al aborto. Argumentan lo mismo desde hace años, a pesar de que las características de los flujos migratorios han cambiado. Las tasas de fertilidad de las mujeres migrantes han caído mucho y ha bajado aún más la tasa de fertilidad nacional. En el artículo argumentamos que este concepto que defiende la vida y condena el aborto es una de las principales lacras a la gobernanza reproductiva. Ha ido evolucionando en el tiempo, pero sigue alimentando las políticas reproductivas. Hemos llevado a cabo varios estudios independientes en materia de embarazo, en el marco de un centro de abortos y en un hospital público que nos ha permitido ilustrar el imaginario colectivo sobre italianos inmigrantes y sobre los comportamientos reproductivos alejados y cómo eso se, digamos, aúna en la perspectiva de algunos ginecólogos pro vida. Tenemos por objetivo, o mejor dicho, hay centros que dan servicios de aborto a través de centros de planificación familiar y en el momento de mi investigación únicamente daban apoyo a mujeres migrantes que realmente no querían abortar. Los ginecólogos obstetras que trabajan en el hospital en cuestión a menudo se oponen al aborto por varios motivos y al inicio de la investigación mostraban su preocupación por los abortos recurrentes que son más habituales entre mujeres migrantes. Estos dos actores sociales hacen que el acceso al aborto y a la paternidad o maternidad sea más o menos difícil en función de
la clase social a la que se pertenezca. En Milán, donde se llevó a cabo la investigación, resulta a veces, bueno, compartimos los mismos espacios, habida cuenta de que algunos centros se encuentran en hospitales públicos. Con relación a nuestras conclusiones, apuntamos que, a pesar de que los voluntarios pro vida y los ginecólogos tienen diferentes perspectivas con relación a la sexualidad, la contracepción, etcétera, pues ambos utilizan la nacionalidad o las categorías nacionales y religiosas para, digamos, argumentar en una línea o en otra. También la edad y la clase son la base de los estereotipos sobre las prácticas reproductivas de las mujeres. Algunas son consideradas víctimas, mientras que otras son consideradas irracionales. Ambos consideran a las mujeres italianas por posponer la maternidad y por no utilizar mecanismos anticonceptivos. Consideran que las mujeres migrantes son víctimas de sus parejas, ignorantes con relación a sus cuerpos y por ende no pueden evitar quedar embarazadas ni padecer abortos recurrentes. Esto ha contribuido parcialmente a reproducir el discurso paternalista y xenofóbico que alimenta las ansiedades demográficas en el debate público italiano sobre el descenso de la fertilidad y la migración. No obstante, los voluntarios pro vida y los ginecólogos conservadores no consideran que la tasa elevada de fertilidad entre migrantes sea un problema de por sí. Los voluntarios pro vida y los ginecólogos contribuyen, no obstante, a la ansiedad en torno a la supuesta idea de una fertilidad excesiva entre migrantes. Y al mismo tiempo concluimos que no hay, por el momento, técnicas eficaces de prevención de las tasas de aborto. Hay pocas mujeres que soliciten la ayuda de los asesores pro vida y los ginecólogos y prestatarios de servicios de aborto no pueden prescribir medidas anticonceptivas por ley. En las conclusiones sugerimos que los voluntarios pro vida tendrían más éxito si pudiesen generar o pudiesen operar en centros públicos. Por suerte no es así. Al mismo tiempo, las medidas anticonceptivas deberían ser gratuitas y de más fácil acceso. Esa sería la contribución más positiva a la gobernanza de la fertilidad hoy en este escenario actual. Pues el primer escenario es más factible que el segundo, ya que los políticos xenófobos y racistas, como apuntamos en el artículo, están o van a formar gobierno y tras formar gobierno ha habido propuestas de ley en ese sentido. El Ministerio de Igualdad ahora se llama el Ministerio de Familia y Fertilidad. Se necesita investigación, ya que estamos hablando de estrategias ineficaces que están ganando mucho terreno y que suponen una barrera de acceso al aborto. Muchísimas gracias, Claudia, por haber ilustrado con tanto lujo de detalles el artículo de manera muy brillante. A continuación, si alguien tiene alguna pregunta, bien sea, bueno, para cualquiera de las autoras, o para Marci, o para mí misma, pues estamos aquí y creo que todavía nos quedan unos minutos. Adelante. There is a question, I think, from Lynn Hay Morgan. una pregunta, creo, de Lynn Morgan. ¿Sí? Buenos días y muchas gracias por esta maravillosa presentación.
Tengo una pregunta para todas las autoras sobre cómo usáis vuestros métodos para vincular las políticas internacionales de las que hablaba Lucía con las locales, porque creo que es algo difícil para los especialistas en ciencias sociales, para los científicos sociales. He visto que en la investigación local os centráis en los contextos nacionales, pero ¿cómo introducís lo que está pasando transnacionalmente, internacionalmente, para informar los resultados de vuestra investigación? No sé quién quiere responder primero a la pregunta de Lynn. Muchísimas gracias. Una pregunta difícil, creo, pero vamos a ver. Y entonces quizá podamos también recopilar unas cuantas preguntas. Veo otra mano, Macarena. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias a todas y todos por la presentación. Quería hacerle una pregunta a Cecilia y a Lucía bueno, me quedé con ganas de escuchar un poco más sobre la cocina de investigación, eso que acontece por ahí que nos llegaron a contar en profundidad por los tiempos acotados de los congresos, pero me quedé con más ganas de saber. Sobre todo me quedé pensando en esto de profesionales de la salud que tienen varias similitudes o están cercanos a militancias feministas y que luego ustedes pudieron ver en el trabajo de campo, en el trabajo etnográfico, que en verdad se privaba muchas veces a esas mujeres de información, o sea, cómo fue verlo ustedes eso en el campo, o si, cómo lo comparaban con las entrevistas, bueno, saber un poquito más ahí de la cocina de investigación. Muchas gracias. Marcin, I also, yeah, thank you. Have a Okay. question, if I can. Sí, gracias. Yo también tengo una pregunta, si me lo permitís. Esta pregunta es para todas, para cualquiera que quiera responder. Estaba pensando, por ejemplo, en la presentación de Claudia, que ha sido bastante evidente lo que voy a decir, pero quizá estaba pensando también cuando presentaba a Nindita, especialmente sobre este tema. ¿Cuál es la relación entre estas ansiedades demográficas, la relación entre tu investigación y las ansiedades demográficas en el país? Porque los médicos, como comentaba Nindita, y las madres de edad avanzada están en un contexto en que hay algunas narrativas por parte del gobierno, de la Brother Society en India, sobre problemas de demografía. Así que si pudieras hablar brevemente sobre el contexto, me genera curiosidad. Y quisiera mencionar también que en el público también veo a otras autoras y creo que al final, autoras y autores, y creo que al final deberíamos levantar la copa de agua, de zumo o de lo que sea, porque veo a Bruna y a otras autoras sobre este tema entre el público. Sí, muy bien. Muy buena idea. Gracias a todas las autoras que están aquí hoy. No sabíamos si se podrían unir, así que estamos encantadas de ver que están aquí. Así que si hay otras preguntas, porque si no nos quedan poquitos minutos, así que quizá podemos pedir a las autoras que respondan, o algunas de ellas, no sé quién quiere empezar. Ha habido una pregunta general, la de Lynn era para todo el mundo, y luego más específicamente para Cecilia, para Lucía, y luego una pregunta para Anindita. No sé quién quiere empezar. ¿Puedo responder yo? Voy a responder la pregunta de Lynn Morgan respecto de cómo vinculamos las políticas internacionales con las preguntas de investigación o con las agendas locales. Por un lado, lo que vemos es claramente una coincidencia o articulación. En Argentina los implantes anticonceptivos son aprobados recién en 2012 para el uso en el país y coincide con el acuerdo en el consenso de Montevideo en 2012, donde algunos de los países de la región se comprometieron a adoptar este tipo de métodos anticonceptivos específicamente para bajar los índices de natalidad en esa población que eran las mujeres adolescentes
de las regiones del país más empobrecidas. También podemos pensarlo articuladamente por el compromiso que ha asumido Argentina en torno a las conferencias internacionales respecto de los derechos de las mujeres y de la salud reproductiva. En Argentina las políticas públicas de 2003 garantizan el acceso a los métodos anticonceptivos a través del sistema público de salud de forma gratuita y por lo menos desde el punto de vista del diseño de las políticas, podrían elegir qué método anticonceptivo acceder, pero al mismo tiempo también podemos identificar que si bien están esos compromisos y esas lecturas sobre los métodos anticonceptivos y esas lecturas que también vinculan autonomía y poder de decisión garantizados internacionalmente, muchas veces eso lo vimos en campo, que no está garantizado, y también hay una particularidad del movimiento feminista argentino, aún anclado en esos paradigmas más vinculados al paradigma de derechos y derechos sexuales y reproductivos, y no han hecho propio los debates, por ejemplo, de justicia reproductiva, ni tampoco ha habido apropiación sobre los debates del movimiento internacional de salud de las mujeres en torno específicamente de este tipo de métodos anticonceptivos de larga duración y específicamente de los implantes. No hemos visto en Argentina un eco de eso, así que tenemos ahí como esa doble dimensión. Y respecto a lo que nos preguntaba Macarena sobre el trabajo de campo y cómo veíamos esto de las barreras en el acceso, creo que nos preguntabas, o las barreras para poder quitarse o abandonar el método, lo pudimos rastrear por un lado a través de entrevistas en profundidad, y nuestro acceso al campo en parte delimitó eso, pero también los profesionales que estaban vinculados sobre todo a la implementación de los implantes, o que más difundían en sus centros de salud, en sus salitas, como les decimos acá, que son los centros de atención primaria de la salud, en Mar del Plata, están vinculados a la red de profesionales por el derecho a decidir, que es una red de profesionales que está asociada y se autoperciben como quienes garantizaban el acceso a la interrupción del embarazo en un contexto aún de ilegalidad. Y también promueven una serie de discursos en torno de la autonomía y la garantía de derechos sexuales y reproductivos, pero al mismo tiempo a través de las entrevistas con ellos veíamos que al mismo tiempo traducían, por un lado, las políticas de austeridad al cuidar esos recursos escasos que son estos implantes y que son carísimos, y directamente lo plantean, ¿no? Como abiertamente. Por un lado garantizamos el acceso, cualquier mujer puede elegir el método anticonceptivo que quiere acceder, pero después ya extraerlo o garantizar la posibilidad de abandonarlo, no, porque hay que cuidar los recursos, sobre todo cuando en los momentos en los que faltan esos recursos. Y también lo pudimos ver a través, en este paper no incluimos entrevistas a usuarias, pero hemos estado haciendo acá en Mar del Plata entrevistas a usuarias, pero sí una encuesta donde identificamos que solamente el 20% de las mujeres que habían querido abandonar el método lo habían podido hacer, ¿no? El resto identificaban barreras en el acceso, así que teníamos ahí como la posibilidad de rastrearlo de esa manera. Creo que contesté todo. Lucía, ¿querías agregar algo? Gracias por las preguntas. Muchas gracias, Cecilia. No sé si alguien más quiere contestar a la pregunta de Lynn o si Anindita quiere contestar a la pregunta de Marcin. A ver. I would also like to answer both Lynn and Marcin's También question. me gustaría responder a ambas preguntas, Lynn y Marcin. Y creo que en mi artículo, especialmente si nos centramos en la investigación internacional y las políticas relacionadas a la angustia demográfica, se conectan especialmente con el escenario sociopolítico indio, en que hay una representación de la sobrepoblación en India y en que hay una gran cantidad de intervenciones del Estado a través de políticas para asegurarse de que hay métodos anticonceptivos y prevención en ese sentido.
Pero también la otra parte de este discurso, que ahora está saliendo a través de muchas nuevas investigaciones, es la conversación alrededor de cómo la infertilidad también se está convirtiendo en un problema demográfico. Quizá no del modo en que lo es la sobrepoblación. El- Hay un discurso sobre la demografía y la tasa de fertilidad es de 2,1 hijos e hijas por mujer. Estamos llegando a un punto de saturación y vemos que se habla mucho de la fertilidad en los medios. Tenemos la retórica del Estado y la de los medios y están contrapuestas. Y eso es muy interesante porque en los medios angloparlantes hay mucha ansiedad sobre el tema de la infertilidad. Parte de mi proyecto de investigación era el de participar en esta conversación y ver cómo hay mujeres de edad avanzada que se quedan embarazadas con FIP y luego mujeres jóvenes que evitan quedarse embarazadas en sus 20, 20 y tantos. Así que, claro, está el tema de la fertilidad y la infertilidad y la línea divisoria entre ambas es una zona muy gris. Así que una de las formas en que quería tratar este tema de la angustia demográfica, especialmente en este panel, era responder de hecho, quiero responder a Lynn y Marcin a la vez, porque es la idea de que solo unas pocas personas pueden reproducirse. Existe ansiedad sobre la reproducción y la edad de reproducción y también existe cierta ansiedad sobre por qué las mujeres jóvenes en India no logran reproducirse. Es interesante que la congelación de óvulos, ahora la investigación dice que, bueno, hay investigación ahora, pero la congelación de óvulos no es muy popular en India. Es algo que ha empezado recientemente, empieza a formar parte de las conversaciones entre las mujeres que trabajan, que tienen una carrera profesional y que tienen los recursos para dedicar a la congelación de óvulos, pero la mayoría de mujeres en India, la demografía es de mujeres que viven en zonas rurales y que tienen hijos o hijas más adelante porque es cuando han tenido el dinero. Otras mujeres, mujeres están teniendo problemas con la concepción justo después de casarse. Y buena parte de esta ansiedad demográfica quizá no está presente en las políticas o en el discurso del gobierno, pero sí que está presente en las narrativas en los medios. Y la política del Estado sigue estando obsesionada con el control poblacional. Y pese a que hay dos leyes nuevas, una, la de la prohibición de la gestación subrogada y otra que regula en general la reproducción, pues cada vez oímos más hablar sobre la preocupación por la infertilidad en los medios. Y hay muchas conversaciones entre pues, la investigación internacional sobre la ansiedad demográfica, sobre la congelación de óvulos. Y esto se relaciona mucho de forma muy intensa con la situación en India. Se produjo una conversación con las mujeres jóvenes que congelaban óvulos y mujeres de edad más avanzada que buscaban un embarazo a través de la FIP. Y bueno, fue un diálogo muy interesante, como una conversación entre estos dos conjuntos. Espero haber respondido. Muchas gracias. Thank you very much, Anindita. Muchas gracias, Anindita. Is there any other author that would like ¿Algún to- otro autora que quiera responder? Si no, Yeah? sí, sí, Claudia. Si pudiera decir algo sobre nuestro artículo, es que sí, son muy buenos comentarios, pero tengo la sensación de que el tema de la ansiedad o la angustia demográfica nos lleva a mayores intervenciones en el contexto nacional. Por lo menos es lo que hemos visto en este artículo, la atención a las políticas globales y las conexiones globales, por ejemplo, para mí es más relevante en mi trabajo de activismo porque hay múltiples conexiones con distintos grupos internacionales, pero de hecho me pregunto si el tema de la angustia demográfica no nos empuja a concentrarnos en los contextos nacionales.
No sé, ¿qué os parece? Creo que depende, porque depende de si esta angustia está relacionada con los migrantes y su fertilidad y los nativos, entre comillas, europeos y su tasa descendiente de fertilidad. Este está en el centro de los debates promovidos por las fuerzas políticas conservadoras en distintos países europeos. Yo estaba pensando creo que fue el año pasado, en un congreso europeo sobre demografía en Hungría. Este fue uno de los temas principales que se debatieron. Así que creo, e incluso en nuestro caso, hay ramificaciones internacionales. Así que podemos ver este tema desde una perspectiva más bien transnacional o pensar en llevar a cabo investigación multicéntrica o en varias ubicaciones a la vez sobre este tema. Y depende también de en qué estéis trabajando. No sé, no sé las demás autoras. No puedo responder por todas. No sé si tenemos más tiempo porque tenemos que permitir esta pausa de 1 hora, como mínimo en España es la hora de la comida. Así que supongo que todo el mundo necesita una pausa. Y también luego la mañana o la tarde, en función de dónde estéis, va a ser muy larga. Luego tendremos la ponencia de Lynn Morgan y luego el último panel de esta conferencia, la última mesa. Así que si no hay más comentarios o preguntas, quisiera dar las gracias de nuevo a todos los que han contribuido a este special issue y a todos los que están aquí hoy con nosotros para celebrarlo. Espero que lo podáis leer, los que no lo hayáis hecho. Y bueno, que contactéis con nosotras si tenéis más preguntas o cualquier cosa que queráis hablar con nosotras. Y Marcin, si estás de acuerdo, propongo un brindis con lo que tengáis a mano o un brindis imaginario si no tenéis un vaso o una copa de vino o de agua o de lo que sea. Y espero que haya otras oportunidades para encontrarnos, ojalá sea en persona, sería fantástico, y poder hacer un brindis de verdad, quizá en conferencias futuras. Y de hecho, Diana, yo, Marcin, vamos a organizar otras conferencias en el futuro, por supuesto. Así que esperamos veros a todos allí y hacer una celebración de verdad. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Silvia. Gracias, Marcin, porque sé que acabas de pasar por el COVID, así que es difícil llevar a cabo la celebración del Special Issue y estar aquí hoy con nosotros ha sido difícil para ti. Así que muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias a todos y salud.